Mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericín, pues aquí seguimos, mis amados hermanos, ya llegamos con este estudio a la mitad de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta hermosa donde nosotros podemos aprender tanto de el plan de Dios para la iglesia y de qué hacer cuando llegue un ataque de este tipo como el que padeció la iglesia de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, acerca de esos falsos maestros o también la llegada de la falsa doctrina. Entonces, este va a ser un estudio corto, mis amados. Es una continuación de la lección pasada, es la parte 2, sería, si fuera dividido en tercios todo el estudio, este sería el último tercio, en donde con estos versículos de 2 Timoteo 2, del 20 al 26, vamos a conocer otras formas que el apóstol Pablo presenta a Timoteo para que él pueda presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Fíjense cómo ya van varios estudios donde el apóstol Pablo echando mano, porque tenía también el don de la enseñanza, el apóstol presentó analogías o metáforas de tipo de un atleta, de un soldado, de un labrador. En el estudio anterior fue un obrero y aquí seguimos todavía en esa analogía, en esa metáfora, ¿verdad? Entonces, y ahora va a haber otras formas, otras figuras que él presenta para que entendamos más acerca de cómo Dios ve la iglesia que es suya. Entonces, la verdad central es esta. Pablo insiste ante Timoteo para que sea la clase de obrero que Cristo pueda usar para sus más nobles propósitos. Tenía ese cuidado y lo alertaba el apóstol Pablo como un coach así, amoroso, pero a la vez bien estricto acerca de Timoteo. Dentro del fondo histórico tenemos el uso de los utensilios. El apóstol Pablo compara a la iglesia con una gran casa y a los miembros con diversos tipos de utensilios. Y con respecto a las pasiones juveniles, considerando que Timoteo estaba joven para el concepto de la edad en aquel entonces, el apóstol Pablo le recomienda, huye de las pasiones juveniles. Muy bien, entonces vamos a ver, uso de los utensilios. En un hogar acaudalado, los utensilios hechos de oro y plata eran usados para fines honrosos. Imagínense aquí una reunión familiar y entonces sacaban la mejor, diríamos ahora, vajilla, es decir, todos aquellos utensilios con los metales más finos para hacer esa comida más elegante, más hermosa, ¿verdad? Los que eran hechos, sin embargo, los que eran hechos de madera y de barro, se utilizaban para labores algo desagradables, como la recolección de desechos y demás desperdicios de la casa. Al emplear esta metáfora o analogía, Pablo declara que en la iglesia puede llegar a haber verdaderos y falsos maestros. Pasiones juveniles, epitumia en griego. Significa el término un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa, ¿sí? 3 veces se aplica a buenos deseos. Búsquese Lucas 22:15 cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que Él estaba esperando, ansiando esa reunión en el aposento alto, ¿verdad? Filipenses 1:23 y 1 Tesalonicenses 2:17 son otros 2 versículos donde se utiliza este término, epitumia, como un buen deseo.
se especifican con las recomendaciones que se dan aquí en los versículos 23 al 26. Aquí sí se le alerta a Timoteo acerca de pasiones juveniles de las cuales hay que huir. Y tenemos el punto número 1, un instrumento limpio. Para eso vamos a dar lectura a los versículos 20 y 21. Nótese ahora esta metáfora. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nótese, hermanos, estos dos versículos. En el primero se dice, hay para usos honrosos de oro y de plata, hay para usos viles de madera y de barro. Pero la condición no es estática. Porque luego dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que se vino tratando en los aspectos previos, ¿verdad? El coquetear con las falsas doctrinas, ¿verdad? Si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Nuestro estudio dice así, Pablo avanzó más en su enseñanza acerca de no contaminarse al introducir una metáfora nueva, pero similar. La imagen cambia de un edificio a una casa, y ya lo había hecho antes. En la primera carta a Timoteo, en los versículos 3, el 5 y el 15, note, hermano, dice 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En el 5 se nos dice, casa es iglesia, ¿verdad? Y luego en el 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que en una casa grande y muy bien equipada, hay todo tipo de recipientes, como ustedes pueden ver aquí, mis amados hermanos, o acá, ¿verdad? Muchos recipientes. El término que aparece en las Biblias es skeus. Esta palabra griega es muy genérica y se empleaba para describir diversas herramientas, utensilios y muebles que se encuentran en una casa, ¿verdad? Para nosotros es muy familiar herramientas, pero también, como lo traduce la Reina Valera 60, pueden ser también como una especie de cubiertos, ¿verdad? Yo así me los imaginé, como si fueran cubiertos con los que servimos la mesa, ¿verdad? En esta analogía de la casa grande, Pablo contrasta dos tipos de utensilios. Y para este estudio nos lo compara con platos. Algunos están hechos de oro y plata y otros completamos, mis amados hermanos, madera y barro. Madera y barro. En esta imagen que nos recuerda cuando el Señor Jesús fue invitado por un fariseo a su casa y ahí llegó una mujer que era pecadora, nótese este utensilio. Me imagino que para dar cuenta de el buen nivel económico que tenía este fariseo, sacó sus mejores instrumentos, sus mejores elementos para, pues, que el Señor Jesús viera que tenía, ¿verdad? Y los discípulos que acompañaban al Señor vieran que era rico. Skeus, ¿verdad? Sacó todo su skeus fino, como lo vemos aquí.
Y más importante aún, en el versículo 20, ¿sí? Unos son para usos, los de oro y de plata, para usos honrosos, y otros para usos, completamos hermanos, viles. ¿Sí? Es claro que la referencia hasta ahora es a los fieles e infieles dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan del himno primitivo que estudiamos en la lección anterior? ¿Verdad? Pero luego, Pablo modificó en el siguiente versículo, modificó en el 21, la metáfora para mostrar que alguien puede ser instrumento para honra si se limpia de lo vil, ¿sí? Si se limpia, ¿sí? Esto, diríamos, en el aspecto espiritual, limpiarse. El término en griego es ekatsario, que significa fregar, así, limpiar completamente. La metáfora se presenta algo entremezclada. Se podría pensar que se debe limpiar de la corrupción, no de los utensilios viles. Pero el punto de Pablo es claro. Timoteo no debía tener nada que ver con los falsos maestros. De esta manera, él sería un utensilio, y luego se describe, amados hermanos, en este versículo 21, podemos ver un utensilio para usos honrosos, ¿verdad? El término en griego es para honra, timén. Un utensilio santificado. Ya habíamos visto en lecciones anteriores que eso significa apartado, apartado para ese uso honroso. Útil, servicial al Señor y dispuesto para toda, completamos aquí hermanos, ¿para toda qué? Buena obra. Útil para toda buena obra. Y ahí tenemos esta cita que vamos a ver más adelante en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Entonces, útil, servicial al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, esto es algo dinámico, ¿verdad? Lo que está limpio y apartado para un uso especial puede contaminarse con facilidad y quedar inservible por el contacto con la corrupción. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza para Timoteo que se mantenga apartado de esos falsos maestros para que no se contamine, porque él debía instruir a otros. Lo vimos en los estudios pasados, ¿se acuerdan? Entonces, mis amados hermanos, lo que sí veo con gozo es que nuestra iglesia enseña a otros. Hay muchos hermanos que enseñan a otros. Entonces aquí es donde dice, debemos de cuidarnos de esa contaminación. Entonces Pablo estaba preocupado de que Timoteo, su discípulo preferido, continuara siendo útil al Señor, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahora, sé fiel en tu conducta, sé fiel en tu comportamiento, ¿verdad? Y a este respecto vamos a ver los versículos que restan de esta manera. Primero vamos a leer los versículos 22 al 23 y luego otra porción más en el 24 al 26. Entonces, leemos estos versículos 22 y 23. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con
los que de limpio corazón invocan al Señor. Mire, amado hermano, voy a hacer, como les digo a mis alumnos en la Facultad de Medicina, un paréntesis. Estos estudios en los cuales vamos viendo versículo por versículo, línea por línea, da tan buen aprendizaje, porque aquí, inclusive como lo que vamos a hacer en esta porción del estudio, vamos a ver y a comparar hasta 3 diferentes traducciones bíblicas y vamos a tener un enfoque un poquito diferente, no diferente, sino más completo, ¿sí?, acerca de este versículo. Vamos a poner atención. Dice así: Timoteo era todavía joven, ¿verdad? Y rescatamos de la primera carta el versículo 4:12. Este versículo dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aunque era probablemente más maduro que lo que su edad representaba, todavía podría tener algunas de las características y pasiones de la juventud. Pudiera ser impaciente, algo de intolerancia, un impulso para discutir, ser impositivo o parcial. Pablo entonces indica a Timoteo, palabra clave, hermanos, huye de las pasiones juveniles. Quizá el apóstol no estaba pensando en las pasiones sexuales aquí, al menos no primordialmente. Y huyendo de esas pasiones juveniles, debería seguir las virtudes opuestas, cuyo listado viene en el versículo 22. ¿Verdad? Vamos a completar: la justicia, la fe, el amor y la paz. Miren bien, nuestra Biblia Reina Valera 60. Comparamos la Nueva Traducción Viviente, que también nos ha gustado mucho para estudiar, y la Nueva Versión Internacional 95, erróneamente ponen una coma. Chécalo, hermano. Después de paz está una coma después de la palabra paz. Y es que la frase debe leerse de corrido: paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, dice, huye de las pasiones juveniles. No discutas con los falsos maestros. Apártate de esas doctrinas falsas y desarrolla la justicia, ejercita la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, enfócate en los que son, en este caso, del Señor. Mientras que Timoteo tenía que presentar oposición a los falsos maestros, debía estar en paz con sus hermanos, que eran honestos delante de Dios, fieles, que eran convertidos, ¿verdad?, delante de Dios. La clara implicación es que los falsos maestros eran deshonestos. Limpieza de corazón, amado hermano, sincero, sin doblez, ¿verdad? Por eso pusimos aquí se puso el término honestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues si se junta con los honestos, es que los de este lado, de los que huye, son los deshonestos. Vamos a comparar cómo está descrita esa deshonestidad. Búsquese 1 Timoteo 1:5, luego 4:2 y luego 6 del 3 al 5. Veamos la primera cita. Dice:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense, dice fe no fingida. Entonces, la fe era falsa, la de los maestros calificados así, falsos. 4.2. Por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, se habla de hipocresía, se habla de mentira y se habla de conciencia cauterizada, ¿verdad? Y en el último pasaje, 6 del 3 al 5, se dice de los falsos maestros: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, ignorante, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esto me da la idea, hermanos, que discutían, o sea, a la primera discutían, de las cuales nacen, ve el estado, amado hermano, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego, ¿cómo termina este pasaje? Acá, en la segunda carta le dice, huye. Y aquí le dice, apártate de los tales. Y más adelante dice, no discutas con ellos. Timoteo debía negarse a caer en la trampa de las cuestiones necias e insensatas. En griego dice seteseis, debates, ¿sí?, que solo engendran contiendas. En el estudio anterior decía que allí los creyentes era para perdición de los creyentes. Qué cosa tan dura, amado hermano. Entonces, 1 Timoteo 6:4 dice, repetimos el 4, hermanos, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Y lo mismo lo recomendó el apóstol Pablo al pastor Tito en el 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son humanas y sin provecho. Así que le dice, cuando empiecen ya con sus genealogías, que si el hermano fulano de tal era de Alcurnia, o era de Abolengo, porque provenía de, y se iban de ese hijo y de hijo, y de iba para atrás, y empezaban a discutir. No discutan, aléjense de estas personas. Muy bien, pero ahora que dice el 24 al 26, de los falsos maestros, apártate. Pero, ¿qué pasa con aquellos que han sido cautivados o hechizados, dicho de otra palabra, enajenados? Decía que estaban cautivados por los falsos maestros. Aquí viene entonces la indicación del apóstol Pablo en los versículos 24, 25 y 26. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, entiéndase, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿se acuerda, hermano? Mansedumbre, poder bajo control, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La falsa enseñanza siempre causará división, pero el siervo del Señor no debe ser, como dice aquí, contencioso. Dicho de otra manera, como a veces aparece en la Biblia, disputador.
sino promotor de la unidad, siendo amable con todos, hasta con los que le hacen mala cara, hermanos. En Primera Tesalonicenses 2:7 dice, mire, ¿cómo era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, acuérdese que era recio. Cuando había que hablar fuerte, caray, hablaba fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerda de Gálatas insensatos? Sabía regañar muy bien, pero mire, con los hermanos era tierno, dice aquí Primera Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, dice ahí, siendo amable con todos, apto o preparado para enseñar a los que están dispuestos a aprender y tolerante ante las diferencias. Y este término con el que se tradujo tolerante, qué riqueza de significado tiene. Anexicacón, listo para tolerar el maltrato sin resentimiento. Ay, hermanos, qué hermoso este término. Listo para tolerar el maltrato sin resentimiento. Incluso debe tratar a sus opositores, a aquellos, o sea, que no están de acuerdo en un momento dado con lo que él dice, con amabilidad. Y su enseñanza debe estar caracterizados por la, según el versículo 25, mansedumbre. Y luego se completa esta idea con esto, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Recuerda usted el concepto de arrepentimiento? Metanoia, un cambio de mente, el dar la vuelta de 180 grados, o sea, una media vuelta, ¿sí? Que se arrepientan para conocer la verdad. En donde, como le decía ahorita, donde arrepentimiento es un cambio de corazón y de conducta, ¿verdad? Y conocer, ¿verdad? Conocer es epignosin, es conocer completa, no parcial, ni deformada, ni contaminada la verdad, un conocimiento completo. El objetivo de Dios es siempre restaurador, no punitivo, es decir, que castiga, que está con el látigo, ¿verdad? Cuando se trata con los hermanos. En 2 Tesalonicenses 3, 6 y 15 dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y ya después que vienen todas las indicaciones, en el versículo 15 les dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. El propósito debe ser siempre edificar el cuerpo de Cristo, no destruirlo. Así que mientras se expone la verdad, acuérdese de este término tan interesante, ¿verdad? Que es listo para tolerar el maltrato sin resentimiento, ¿verdad? De esta manera, cuando los hermanos caen en la trampa de la falsa enseñanza, deben ser tratados con amabilidad y amor cristiano, con la esperanza de que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y aquí están las citas. Ese lazo del diablo los está haciendo esclavos, los hace esclavos, porque dice aquí, estad pues, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esclavitud, cautividad. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es en cuanto al obispo. Y 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La falsa enseñanza en la iglesia, con sus consecuencias dañinas, siempre es obra de Satanás. Pero Dios, en su gracia, con frecuencia, resuelve la situación a través del ministerio cristiano de sus siervos. Están dispuestos a dar a conocer la verdad, pero con mansedumbre, y dispuestos a sufrir el maltrato, listos para sufrir el maltrato sin resentimiento. Las aplicaciones del estudio son muy actuales. Como maestro, Timoteo ayudaba a aquellos que estaban confundidos acerca de la verdad. El consejo de Pablo a Timoteo y a todos los que enseñan la verdad de Dios es ser amable y gentil, paciente y cortés al explicar la verdad. La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos necios. Donde quiera que usted esté enseñando las Escrituras, amado hermano, recuerde escuchar las preguntas que se le planteen y trátelas en forma respetuosa, evitando burlarse o discusiones sin sentido. Si lo hace así, la gente que se le opone está mejor dispuesta a oír lo que usted tenga que decir. Y tal vez, con la ayuda del Espíritu Santo, cambien de actitud. Dios tiene misericordia. ¿Verdad? Y con respecto a lo que vimos acerca de los utensilios de madera y de barro y los de oro y plata, podemos decir esto consolador. Cualquier persona que quiera puede ser útil al Señor para propósitos nobles. Incluso un balde común de madera o una olla de barro puede volverse útil si se purga, ¿verdad? O se desinfecta y santifica. Que seamos entonces nosotros este tipo de instrumentos. En todo momento el Señor Jesucristo está presto a recibirnos, aquellos que nos hemos enfriado por algún motivo o aquellos que hemos sido, como vimos en el canto primitivo anterior, inmaduros, infieles. Dios, el Señor Jesucristo, permanece fiel. Nos tenemos que santificar, levantar, sacudirnos del lodo y seguir adelante en ese camino angosto. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y vamos a seguir con otro tema en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Que Dios les siga bendiciendo. Amén.